17:06 y ya estamos con Ivana Kuczuk esta tarde. Está Ivana solita. Vicky creo que está por Buenos Aires, ¿no? Hola Vicky. Ali, Hola Ivana. ¿cómo están todos? Bien, 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 bien. Sí. Hoy justamente vamos a hablar de algunas cuestiones diversas, ¿no? Hoy sí, hoy no la tenemos a Vicky, está viajando, está por viajar a Buenos Aires, capaz que nos está escuchando, no sé, me sorprende y nos manda algún saludito por WhatsApp. Eh, pero sí, viajaba a Buenos Aires, así que lo que hicimos como propuesta para Otro Aire este viernes fue un compendio de noti diversas que Ujú. claramente necesitan de profundización, así que vamos a ver sobre qué profundizamos algún otro viernes en nuestra columna, pero bueno, son temas que se están hablando, que están en agenda y creíamos que por lo menos necesitaba cierta reflexión o queríamos hacer como cierta reflexión con la audiencia de Otro Aire. Y uno de los temas es justamente toda esta Ujú. revuelta que armó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires al prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, digamos, ¿no? Un tema que dio que hablar en medios nacionales, en las organizaciones sociales, organizaciones feministas, porque bueno, no es algo que podamos parar, digamos, con una prohibición y que en todo caso nos pone bastante alertas sobre procesos de lucha que se están dando y donde el lenguaje claramente es un campo de lucha importante porque, bueno, como vos sabés, lo que no se nombra no existe y los compañeros no binarios eh, están luchando hace mucho tiempo por ser reconocidas como quieren ser nombradas cada una de ellas, así que nos parecía por lo menos importante traer esta reflexión al piso de Otro Aire. Ujú. Pensaba, Ivana, es un proceso interesante porque el lenguaje inclusivo no es que todos lo tengamos, todas, todes resuelto, nos cuesta Uh mucho, -huh, pero esa incomodidad cuando uh -huh. estamos diciendo algo que genera darte cuenta que no estamos incluyendo a todas, todos, todes en el discurso. Es Uh-huh. ya un paso más que interesante, digamos, ¿no? Que cómo se resuelva eso veremos más adelante, pero que ahora aparezca una prohibición Uh-huh. de estas características, de por sí es violento, podemos decirlo. Sí, es violento y sobre todo es contradictorio, digamos, con algunos avances que estamos teniendo nosotros como avances en términos de leyes, si podemos decir, ¿no? Va contra algunos lineamientos, por ejemplo, de lo que plantea la ESI y del decreto 476/21, que, por ejemplo, permite que un menor de 16 años ya pueda obtener un DNI con la categoría no binaria, digamos. Sería la escuela, en este sentido, la que va a violar el mismo derecho a la identidad. Entonces, casi que lo titulamos como el papelón que está haciendo la reta con el tema del lenguaje inclusivo, porque, no sé, no tiene como ni pies ni cabeza prohibir la identidad y cómo uno se autoperciba y quiera ser nombrado, digamos. En eso, la novedad esta semana es que estuvo de gira latinoamericana el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz, y un poco lo que él decía era esto, digamos, la libertad de usar el lenguaje inclusivo. Él fue consultado sobre el uso del lenguaje inclusivo e indicó que la sociedad es la que decide cómo evoluciona su lengua y no las instituciones. O sea, hasta la Real Academia Española lo dice y bueno, marca esa diferencia con el gobierno porteño que a través de una resolución prohibió su uso en las aulas y habló de la libertad de usar el lenguaje como
como vaya evolucionando, digamos, y el rol secundario que tienen las instituciones para reglamentar el aula, digamos. Si hay colectivos... Pensaba, Ivana, Uh-huh. ayer veía, ya que traes al nuevo presidente de la RAE, hay algunos medios que siguen como buscando legitimar la prohibición de la reta, que fueron a buscar a un ex director de la Real Academia Española, que por supuesto avalaba el accionar de la reta y tenía toda una serie de fundamentos en contra del lenguaje inclusivo. O sea, también los medios ahí jugando su propio juego, digamos, ¿no? Y a favor de este tipo de medidas. Sí, y sobre todo pensar un poco que esta prohibición está como, tiene sustento en las deserciones, lo que no se aprende, cómo se está aprendiendo, digamos, en las aulas, las dificultades que genera para el aprendizaje el uso del lenguaje inclusivo. Bueno, hay un montón de acusaciones que se están haciendo que por ahí están empañando un poco lo que es la realidad en las aulas de nuestro país, y nosotros lo sabemos acá con la lucha de los compañeros, las compañeras docentes todos los años por las mejoras en las condiciones de trabajo, tanto salariales como las propias aulas, las condiciones que tienen las escuelas para dictar las clases, digamos. Entonces no es justamente el uso de la lo que dificulta el aprendizaje, ¿no es cierto?, en nuestro país. Sí. Capaz que estás muteada para mí, Ali, capaz que los oyentes te están escuchando, pero yo no. No, estaba muteada para todos y para todas. No, pensaba, ¿no?, cómo aparecen estas noticias y que depende de los intereses también, aparecen como sobre espectacularizadas, con una cantidad de gente hablando como expertos, especialistas, confundiendo todo, mientras hay otra agenda que es como que cuesta muchísimo poder instalarla y poder visibilizarla. Exactamente. Así que consideramos que este tema tiene como más tela para cortar, pero bueno, será en otro programa y seguramente con más voces. Seguramente nosotras lo que hacemos es traer por ahí las voces de quienes son los protagonistas, las protagonistas de los temas que decidimos encarar, pero bueno, como explicaba hace un ratito, hoy vamos a dar un pantallazo de algunos temas que están siendo agenda y que creíamos traer. Y es el caso de Viviana Jenna Wilson. Ella es la hija de Elon Musk, un empresario. Ahí creo que se nos perdió Ivana. Ivana, Sí. ahí te recuperamos. Sí, no sé hasta qué parte escuchar. Nos estabas presentando la hija del dueño de... Sí, Sí. es la hija del dueño, el casi dueño de Twitter, Elon Musk. Ella lo que declara es que ya no vive ni desea estar relacionada con su padre biológico de ninguna forma, y lo que ella pide es cambiarse de apellido. Dice, no deseo estar relacionada con Elon Musk de ninguna manera. Vivian es una mujer trans, le solicitó al Tribunal de California el reconocimiento de su identidad de género autopercibida. También va a cambiar el apellido por el de su madre, y ahí, bueno, recalca que no desea estar relacionada con su padre biológico. Elon Musk es el fundador de Tesla y SpaceX, y mostró una afinidad por el Partido Republicano que respalda leyes que no reconocen los derechos de las personas LGBTIQ+ en Estados Unidos. Y tuvo algunas declaraciones en contra de este colectivo. En el 2020 el multimillonario se hizo muy conocido por tuitear que los pronombres apestaban, y recibió cuestionamientos
hasta de su pareja en ese momento. Y bueno, hoy está en tratativas de comprar una red social, Twitter, y hablábamos con Vicky y nos parecía interesante traer este tema porque no es menor, digamos, que estas personas multimillonarias que pueden ser dueñas, por ejemplo, de una red social en donde se viralizan un montón de opiniones y se dicen un montón de cosas, empiecen a controlar las redes sociales en alianza con partidos políticos que hoy avanzan en algunos países y en algunos estados, digamos, y que son antiderechos y que tienen mucho apoyo económico de los empresarios, como que tratábamos de hacer la relación que existe entre empresarios multimillonarios, estados antiderechos, y bueno, y hoy vemos que en Estados Unidos el aborto vuelve a ser ilegal, digamos, entonces es como que hay una avanzada y hay un montón de elementos que se dan y que propician, digamos, que estos avances antiderechos se concreten cada vez más rápido. Ujú. Ivana, y después hay dos temas más que nos propones, y hay uno a mí en particular que me parece re interesante, porque el otro no lo conozco mucho, digamos, que es la vicepresidencia de Colombia. Francia Márquez llegando como vicepresidenta a Colombia, que yo creo que eso va a ser un capítulo para charlar y desplegar. Y el deporte trans, ahí creo que Vicky nos puede va a ser como nuestra guía en ese escenario, digamos, ¿no? Sí, lo del deporte trans es un tema que nosotros lo tocamos ya en otros espacios que tuvimos en otras emisoras de radio, que bueno, que es bien llamativo porque el deporte trans profesional, digamos que ya es todo un tema, el acceso al deporte a escala profesional, donde uno pueda vivir de eso y demás. Y la realidad para las personas trans es mucho más compleja, digamos, porque hay regulaciones que te miden niveles de testosterona, te dicen que en cierto momento podés iniciar la carrera profesional hasta tanto te hagas ciertos tratamientos de hormonización. Entonces es como que hay regulaciones que se declaran irrisorias, digamos, y no tienen un fundamento más que la transfobia, el transodio, porque no hay ningún indicio de que una persona trans tenga ventajas por sobre otras haciendo un deporte profesional. Pero sí es un tema que lo queríamos mencionar porque también están largándose Olimpiadas y vuelven a aparecer, vuelven a surgir las prohibiciones en torno a este tema. Y bueno, lo de la vicepresidencia de Francia, que nos dio como un oxígeno esta semana y bueno, y lo celebramos mucho. Además ahí con Francia es como la interseccionalidad en su máxima expresión, digamos, ¿no? Es una mujer afrodescendiente, negra, podemos decirlo, que además viene de un contexto de mucha pobreza. Así que ahí todo eh, todo confluye ahí. Sí, Francia viene de una familia que trabajó durante toda su vida en la explotación minera, que es uno de los principales factores de dependencia económica y también de las luchas sociales en el suroeste de Colombia. Así que creció en ese contexto y tiene una historia de militancia, digamos, en contra del extractivismo, digamos. Su padre fue obrero de las minas, ella empezó a trabajar como empleada doméstica a muy temprana edad y bueno, y así se construyó su identidad interseccional feminista, que bueno, que hoy la pone en un lugar clave para sostener un montón de luchas, digamos, y para impulsar otras, y bueno, y ser también, nada, hay que estar atentos a cómo se va desarrollando este nuevo gobierno popular
que tanto costó, digamos. Es una esperanza desde mi punto de vista para la patria grande, digamos, que necesita oxígenos de una derecha recalcitrante que está cada vez peor, digamos, y es un desafío también, es un desafío en un contexto global totalmente hostil, que los gobiernos populares estén ejerciendo el gobierno de los estados, hay que bancar. Y además un país como Colombia, digamos, ¿no? Así que me quedo con los apuntes y estas noticias diversas como para que semana a semana vayamos complejizando y vayamos profundizando. Y como siempre, Ivy, mil gracias por este aporte. Sabemos lo que ustedes le dedican también para poder estar aquí, así que bueno, un agradecimiento muy especial y nos encontramos el viernes que viene. Sí, nos encontramos el viernes que viene con más profundidad en alguno de estos temas. No sabemos todavía sobre qué vamos a profundizar, pero bueno, después vemos con qué se quedaron con las ganas de escuchar y de saber. Así que gracias a ustedes por el espacio, por toda esta logística de salir al aire virtualmente y que cada vez sale mejor, creo. Y bueno, y nos vemos el viernes que viene. Un saludo a todos y gracias, Ali. Un abrazo, Ivana. Ivana Kuczuk, ahí con nosotras y con nosotros, en este aporte semanal que cada vez que hablamos con las chicas sabemos que hay detrás un trabajo también muy interesante de preproducción, de búsqueda de temas como para ir ampliando esta mirada que decimos nosotras y nosotros desde los feminismos, ahí cruzando feminismos, derechos humanos, bueno, una serie de cuestiones tan necesarias en estos tiempos. 17:23 minutos. É um dia de real grandeza, todo azul. Mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos. E sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, cara.